La casa de baños estaba en las afueras de un pequeño pueblo llamado Candelario, en la provincia de Salamanca. No era un chiringuito moderno ni una construcción antigua y desvencijada, sino una casita de madera bien cuidada, construida con troncos de pino fresco. Tenía una sauna de leña, una habitación cálida con chimenea y un gran barreño donde se podía sumergirse en una infusión de hierbas, mirando las estrellas. Alejandro y Marta iban allí con un ánimo especial. La semana había sido infernal y, para ser sinceros, él solo quería tumbarse en la sauna, sudar y olvidar que en el mundo existían el trabajo, las facturas y las interminables preocupaciones. Ya hablaremos después, se decía, se encontraban allí con Carlos y Lucía, amigos que ya casi eran familia. Solían escaparse juntos, pasear, incluso habían hecho un viaje los cuatro a la costa del Mediterráneo. Sin complicaciones, sin pretensiones, sin estrés. Pero ese era el verdadero peligro, cuando todo es demasiado fácil, uno se relaja. Y un hombre relajado no siempre es un hombre sensato. Carlos llegó, como siempre, a su manera, camiseta con un estampado llamativo, chanclas con calcetines y una botella de pacharán en la mano. Lucía estaba a su lado, delgada, de piernas largas, con una chaqueta corta de plumas que apenas cubría su bikini y resaltaba su seguridad desbordante. Le gustaba ser el centro de atención. Marta, junto a ella, parecía más tranquila, más discreta, pero con los años Alejandro había comprendido que en sus suaves sonrisas había mucho más de lo que se veía a simple vista. ¿Qué, chicos, nos metemos en la sauna?, propuso Carlos apenas cerraron el maletero. Claro, respondieron todos por igual, se instalaron con rapidez. Las chicas se fueron al vestidor a cambiarse. Alejandro y Carlos encendieron la estufa, echaron manzanilla, menta y tomillo en el barreño, tal y como mandaba la tradición. Después brindaron con un chupito por el reencuentro, por la salud, por la sauna. ¿Estás mirando a Lucía?, preguntó Carlos cuando Marta salió un momento con la toalla. ¿Cómo qué?, respondió Alejandro, algo sorprendido. Carlos se encogió de hombros sin mirarle. Solo sé que eres un hombre vivo. Y ella ama que la miren, incluso cuando no debería. Alejandro guardó silencio. Era cierto que había echado un vistazo a Lucía, pero no más de lo que se permite mirar a la mujer de un amigo. Poco después, las chicas regresaron descalzas, en albornoces. Marta con el cabello mojado y mejillas sonrojadas, Lucía con un albornoz que ni de lejos podía cerrarse. Se notaba que prefería que todo estuviera a la vista. ¿Lista para el vapor?, gritó Carlos. Más que nunca, respondió Lucía, y ya en la puerta se giró hacia Alejandro, sonriéndole con picardía. No te atrevas a espiar, él sonrió en respuesta, aunque por dentro algo se removió. Como si el aire en la sauna se hubiera espesado. O quizás solo era el principio, las primeras rondas en la sauna siempre son tranquilas. Nadie está aún lo bastante caliente para soltarse del todo. Se sentaron en los rincones. Carlos en el extremo, Alejandro en la repisa superior, las chicas entre ellos. Calor, humedad, esa sensación pegajosa que cubre la piel, el cuerpo goteando, la piel vibrando como una cuerda de guitarra. Carlos echaba más leña al fuego como si quisiera vengarse de la estufa. El vapor era tan denso que apenas se distinguían las manos. Marta se sentó junto a Alejandro, rozando su muslo. Él notaba el temblor de su piel, el sudor deslizándose por su espalda. Frente a ellos, Lucía mantenía la postura erguida, los ojos a medio cerrar, ya fuera por el calor o porque disfrutaba de las miradas que recibía. Alejandro no sabía dónde posar la vista, pero lo sabía a la vez. Ahora te voy a dar lo que te gusta, dijo Carlos, levantándose y tomando el benic, el tradicional ramillete de ramas para golpear el cuerpo en la sauna. Giró a Marta y la tumbó boca abajo sobre la repisa. Ella se rió un poco, pero no se resistió. Alejandro guardó silencio. ¿Qué podía decir? En la sauna, todo era de ellos. Además, eran amigos. ¿Estás cómoda, cariño?, preguntó Carlos, y su mano se demoró un poco más de lo necesario en el muslo de Marta. Alejandro miró a Lucía. Ella ya le estaba mirando a él, sin apartar la vista, sintió que algo se movía dentro, como si alguien hubiese sacudido la tierra bajo sus pies y él tratara de convencerse de que solo era el tren pasando por la vía. Cuando salieron para enfriar el cuerpo, el barreño ya estaba listo. El agua humeaba. Alejandro y Carlos se sentaron a los lados, las chicas entre ellos.
La luz de los faroles acariciaba sus hombros, cuellos y clavículas. Todo brillaba como en una película. Vamos a jugar a una regla de la sauna, propuso Lucía. Cada uno debe decir algo que quiera probar pero no se atreve a confesar. Alejandro miró a Marta. Ella se sorprendió, pero no se asustó. Empiezas tú, eres la anfitriona, dijo Carlos. Vale, aceptó ella. Lucía se humedeció los labios. A veces pienso cómo sería cambiar de lugar, de cuerpo, de deseos, incluso de hombre. Solo para probar, el silencio cayó. Ni siquiera las gotas de agua caían de los árboles. Alejandro notó que Marta se tensó a su lado, pero luego se relajó o fingió hacerlo. Quizá ella también sentía curiosidad. De verdad, empiezo yo, dijo él, riendo. Como en las películas, la mujer del amigo, ¿y qué? Respondió ella, girándose hacia él. Si es con consentimiento mutuo. Sin resentimientos. Solo un experimento, eso es un cebo, musitó Carlos. Ya sabes que a ella le gusta picar, no sé, replicó Marta en voz baja. Quizá no sea un cebo, se miraron. Los cuatro. Miradas como descargas eléctricas. Alejandro comprendió que el juego había comenzado y que todos habían dado un paso adelante. Solo faltaba ver quién cruzaría primero la línea. Regresaron a la sauna en silencio. Sin bromas ni risas, solo una tensión ligera y casi íntima suspendida entre ellos, y de nuevo el calor, el vapor, el Benic. Pero ahora todo era diferente. Esta vez, los hombres vaporizan a las mujeres mientras nosotras descansamos, propuso Lucía, tumbándose la primera y mirándole con un desafío claro, sin pizca de vergüenza. Alejandro tomó el Benic, sabiendo que esa noche ya no había vuelta atrás, salió a refrescarse 10 minutos después de la siguiente ronda. El calor no venía solo del vapor, sino de las miradas, de las palabras no dichas, de cómo Marta permitía a Carlos enjabonarle los hombros. Sí, parecía una broma, parecía solo una sauna, pero Alejandro conocía bien a su mujer y veía cómo ella retenía la risa, cómo se inclinaba más cerca de lo debido, el vapor se elevaba de su cuerpo. Una brisa ligera cortaba la piel. Se sentó en un banco, envuelto en la toalla, y simplemente respiró. La cabeza le zumbaba, no por el alcohol, sino por el fuego interno. Como si algo se hubiese puesto en marcha y ya no pudiera pararse. La puerta se abrió suavemente y apareció Lucía. En la misma toalla, cabello aún húmedo, ojos que brillaban en la penumbra como faroles. ¿Frío?, preguntó ella. No, más bien calor, respondió él. Se sentó a su lado, muy cerca, hombro con hombro. Nunca pensé que fueras tan discreto y tú tan atrevido, dijo ella con una sonrisa. Miraba al vacío y de repente pensé, soñaba con otra vida, no con esta de casas de campo, croquetas y excursiones matrimoniales a la sauna, sino con algo real. Donde todo está al límite, donde no sabes qué pasará, donde no hace falta preguntar si se puede. Y ahora, quizás sea tarde o quizás sea el momento, callaron. Ella bajó la mirada. Alejandro sintió su respiración y vio como una gota de sudor bajaba por su clavícula y desaparecía bajo la toalla. Estamos jugando, ¿no? Susurró él. Sí, pero a veces alguien decide dejar de jugar, respondió ella, girándose hacia él. En la penumbra sus ojos eran serios, sin una pizca de coquetería. Una mujer que elige, dime, pidió, si pasara, lo lamentarías después, no supo qué contestar. La verdad es que ninguno quería oír la respuesta y Lucía se acercó despacio, apoyando la frente contra la suya, la mejilla contra la de él. No se besaron, solo respiraron juntos, ni siquiera hace falta hacerlo, dijo. Basta con que ambos lo hayamos imaginado. Alejandro cerró los ojos y en ese silencio entendió que ya habían cruzado la línea. Y no había vuelta atrás. Aunque nada ocurriera físicamente, todo lo demás ya había pasado. Lucía se levantó la primera y, al irse, susurró, mira a Marta. Ya tomó su decisión. Solo nos queda no quedarnos atrás. Él se quedó sentado. En su cabeza resonaba un estruendo como la estufa, pero en su pecho había un silencio en el que se escuchaba cómo se derrumbaba todo lo que había construido durante años. Al volver al vestidor, el aire se sentía distinto, pesado, húmedo, no por el vapor, sino por lo que colgaba entre ellos. Allí estaban Marta y Carlos, descalzos, en toallas, riendo de algo. Marta miraba a Carlos con una expresión que Alejandro no veía en ella desde hacía mucho.
No era coqueteo, sino un juego. El sol comenzaba a declinar tras las colinas doradas de la Sierra de Béjar cuando Alejandro y Marta llegaron a la cabaña, una construcción rústica de madera tallada, que parecía salida de un cuento antiguo. La estructura estaba rodeada de un cercado hecho con troncos de pino recién cortado, que desprendía un aroma fresco y penetrante. No era una construcción moderna, pero tampoco un caserón desvencijado de los abuelos, era un refugio acogedor, con una sauna tradicional de leña, una estancia cálida con chimenea y un barreño de barro donde se podía sumergir el cuerpo en infusiones de hierbas mientras se contemplaba el cielo estrellado. Marta llevaba un vestido ligero de lino blanco, ligeramente transparente por la humedad de la tarde, que dejaba adivinar la silueta delicada de sus curvas. Sus sandalias de cuero marrón se habían llenado de polvo del camino, pero sus pasos eran seguros y elegantes. Un collar sencillo de plata descansaba sobre su clavícula, y un par de pendientes con pequeñas esmeraldas brillaban tímidamente al sol poniente. Alejandro, por su parte, vestía una camisa de lino azul celeste, remangada hasta los codos, y unos pantalones de algodón beige. Sus zapatos de piel gastados mostraban que no era un hombre acostumbrado a la frivolidad, sino a la sencillez práctica. La semana había sido un auténtico tormento. El trabajo se había acumulado, los problemas se habían multiplicado y la rutina había empezado a asfixiar sus ganas de vivir. Por eso la escapada a aquella cabaña era más que necesaria, era un respiro vital, listos para desconectar. Preguntó Alejandro mientras dejaban las bolsas junto a la puerta. Más que nunca, respondió Marta con una sonrisa traviesa, que contrastaba con su expresión habitual, más contenida y reservada. Poco después llegaron Carlos y Lucía, sus compañeros habituales de escapadas, amigos que ya parecía que formaban parte de la familia. Carlos apareció vestido con una camiseta de algodón con un estampado de toros y una frase en español que rezaba el rey del asado, unas chanclas de goma con calcetines blancos y una botella de licor de orujo en una mano. Lucía, por otro lado, parecía recién salida de una sesión de fotos, llevaba un abrigo corto de plumas negras, que apenas cubría su traje de baño rojo intenso, resaltando su figura esbelta y sus largas piernas torneadas. Sus labios rojos y su melena oscura al viento completaban una imagen de confianza y dominio absoluto de la situación. Así que el rey del asado ha vuelto para arrasar con la sauna, ¿eh? Bromeó Alejandro, mientras Carlos alzaba la botella con una sonrisa pícara. Eso, exclamó Carlos. Pero esta vez no solo traigo el orujo, también la mejor compañía. Lucía soltó una carcajada y se acercó a Marta, dándole un abrazo cálido. ¿Lista para sudar?, le preguntó con un brillo en los ojos que sugería que aquella noche no iba a ser como todas. Marta asintió, aunque su sonrisa escondía un secreto, una mezcla de nervios y expectativa que Alejandro reconoció al instante. Sabía que su mujer, a pesar de su aparente timidez, escondía una pasión contenida que solo se liberaba en momentos como aquel. La sauna, construida con madera de pino y piedras calentadas al fuego, comenzó a llenarse de vapor cuando Carlos y Alejandro encendieron la estufa de leña. Las infusiones de manzanilla, menta y tomillo burbujeaban en el barreño, esparciendo un aroma dulce y reconfortante que envolvía la estancia. Los cuatro brindaron con pequeños vasos de licor, celebrando el reencuentro y la promesa de una noche diferente. ¿Estás mirando a Lucía, preguntó Carlos a Alejandro con una sonrisa socarrona cuando Marta salió un momento a secarse con la toalla. ¿Qué dices?, respondió Alejandro, un poco avergonzado. Vamos, sé que no puedes evitarlo, insistió Carlos. Ella adora que la miren, incluso cuando no debería. Alejandro se calló, consciente de que, aunque mirara a Lucía, sus sentimientos por Marta eran profundos y distintos. La complicidad entre ellos cuatro era vieja y fuerte, pero esa noche comenzaba a adquirir matices nuevos y peligrosos. Las chicas volvieron descalzas, con albornoces que apenas cubrían sus cuerpos todavía húmedos. Marta tenía el cabello empapado, y sus mejillas estaban sonrojadas por el calor de la sauna. Lucía, en cambio, llevaba su albornoz abierto, dejando al descubierto más de lo que ocultaba, como si desafiara a cualquiera a apartar la mirada. ¿Preparadas para el vapor?, gritó Carlos con entusiasmo. Nunca mejor, respondió Lucía, girándose hacia Alejandro con una sonrisa pícara y un guiño que encendió una chispa en su interior. No te atrevas a espiar, le advirtió con tono juguetón. Alejandro sonrió por dentro, sintiendo como el aire se espesaba, como si el vapor no solo llenara la sauna, sino también los rincones ocultos de sus deseos. Las primeras rondas fueron silenciosas. Nadie estaba aún lo suficientemente caliente para soltarse del todo.
Se sentaron en las esquinas, Carlos al extremo, Alejandro en la repisa superior, y las chicas entre ellos. El calor era intenso, húmedo y pegajoso. Las gotas de sudor recorrían sus cuerpos y la piel vibraba como una cuerda tensa. Carlos echaba más leña al fuego, como si quisiera vengarse de la estufa que tantas veces le había dado problemas. El vapor era tan denso que apenas se distinguían las siluetas. Marta se acercó a Alejandro, apoyando suavemente su muslo en el suyo. Él notaba el temblor de su piel y cómo el sudor resbalaba por su espalda. Frente a ellos, Lucía mantenía una postura altiva, con los ojos entrecerrados, ya fuera por el calor o porque disfrutaba de las miradas que recibía. Alejandro no sabía dónde poner la vista, pero al mismo tiempo lo sabía. Ahora te voy a dar lo que te gusta, dijo Carlos poniéndose de pie y tomando el benic, el tradicional ramo de ramas de abedul para golpear la piel en la sauna. Vamos, Marta. Ella se tumbó boca abajo sobre la repisa sin resistencia, soltando una risita apenas audible. Alejandro permaneció en silencio. En la sauna, todo era suyo. Más aún porque eran amigos. ¿Estás cómoda, cariño?, preguntó Carlos, y su mano se demoró un poco más de lo debido en el muslo de Marta. Alejandro miró a Lucía, que ya lo observaba sin apartar la vista, sintió como algo se movía dentro de él, como si la tierra bajo sus pies se hubiera agitado y él tratara de convencerse de que solo era el tren pasando. Salieron a enfriar el cuerpo. El barreño estaba listo, con el agua burbujeante y aromática. Alejandro y Carlos se sentaron a los lados, las chicas entre ellos. La luz de los faroles bañaba sus hombros y clavículas, haciendo que toda la escena pareciera una película. Vamos a jugar a una regla de la sauna, propuso Lucía. Cada uno debe decir algo que quiera probar pero no se atreve a confesar. Alejandro miró a Marta. Ella pareció sorprendida, pero no asustada. Tú empiezas, eres la anfitriona, dijo Carlos. Vale, aceptó ella. A veces pienso cómo sería cambiar de lugar, de cuerpo, de deseos, incluso de hombre. Solo para probar. El silencio se hizo absoluto. Ni siquiera las gotas de agua caían. Alejandro notó que Marta se tensó a su lado, pero luego se relajó. Quizá ella también sentía curiosidad. De verdad, empiezo yo, dijo él, riendo. Como en las películas, la mujer del amigo, ¿y qué?, respondió ella. Si es con consentimiento mutuo. Sin resentimientos. Solo un experimento. Eso es un cebo, musitó Carlos. Ya sabes que a ella le gusta picar. No sé, replicó Marta. Quizá no sea un cebo. Se miraron. Los cuatro. Miradas como descargas eléctricas. Alejandro comprendió que el juego había comenzado y que todos habían dado un paso adelante. Solo faltaba ver quién cruzaría primero la línea. Regresaron a la sauna en silencio. Sin bromas ni risas, solo una tensión ligera y casi íntima suspendida entre ellos, y de nuevo el calor, el vapor, el benic. Pero ahora todo era diferente. Lucía rompió el silencio. Esta vez, los hombres vaporizan a las mujeres mientras nosotras descansamos. Se tumbó la primera y miró a Alejandro con un desafío claro, sin pizca de vergüenza. Él tomó el benic, sabiendo que esa noche ya no había vuelta atrás. Al salir a refrescarse, el calor no venía solo del vapor, sino de las miradas, de las palabras no dichas, de cómo Marta permitía a Carlos enjabonarle los hombros. Sí, parecía una broma, parecía solo una sauna, pero Alejandro conocía bien a su mujer y veía cómo ella retenía la risa, cómo se inclinaba más cerca de lo debido. El vapor se elevaba de su cuerpo. Una brisa ligera cortaba la piel. Alejandro se sentó en un banco, envuelto en la toalla, y simplemente respiró. La cabeza le zumbaba, no por el alcohol, sino por el fuego interno. Como si algo se hubiese puesto en marcha y ya no pudiera pararse. La puerta se abrió suavemente y apareció Lucía. En la misma toalla, cabello aún húmedo, ojos que brillaban en la penumbra como faroles. ¿Frío?, preguntó ella. No, más bien calor, respondió él. Se sentó a su lado, muy cerca, hombro con hombro. Nunca pensé que fueras tan discreto y tú tan atrevido, dijo ella con una sonrisa. Miraba al vacío y de repente pensé, soñaba con otra vida, no con esta de casas de campo, croquetas y excursiones matrimoniales a la sauna, sino con algo real. Donde todo está al límite, donde no sabes qué pasará, donde no hace falta preguntar si se puede. Y ahora, quizás sea tarde o quizás sea el momento. Callaron. Ella bajó la mirada.
Alejandro sintió su respiración y vio cómo el crepitar de la chimenea llenaba la estancia con un sonido cálido y reconfortante, mientras afuera el viento susurraba entre los pinos, como si la naturaleza misma guardara el secreto de aquella noche. Alejandro permanecía sentado en el banco de madera, envuelto en su toalla, con la mirada perdida en la penumbra. El silencio era denso, casi palpable, cargado de emociones no expresadas y de una tensión que parecía a punto de romperse en cualquier instante. Marta y Carlos estaban en el vestidor, sentados uno junto al otro, descalzos, con solo las toallas cubriéndoles la piel aún húmeda. Reían discretamente, compartiendo confidencias que Alejandro no podía oír, pero que podía imaginar, palabras cargadas de complicidad y deseo, mezcladas con la incertidumbre que acompaña a cualquier frontera cruzada. Lucía permaneció de pie junto al perchero, la toalla colgada y su cuerpo desnudo expuesto sin pudor ni miedo. La luz suave de la lámpara dibujaba sombras en sus curvas, resaltando la línea sensual de su espalda, la delicadeza de sus omóplatos y la firmeza de sus caderas. No había en ella coquetería forzada, sino una autenticidad cruda y casi desafiante. Alejandro no pudo evitar admirar la valentía de esa mujer que, sin palabras, desnudaba no solo su cuerpo, sino también su alma ante todos. Carlos rompió el silencio con una sonrisa pícara y una propuesta directa. Bueno, señores, ¿qué os parece si dejamos las toallas y hacemos una sesión sin secretos? Quien se mete en la sauna, no puede mentir. Quien se esconde, no juega con nosotros. No hubo respuesta inmediata, solo miradas cómplices y un leve asentimiento. Uno a uno, comenzaron a despojarse de las toallas, sin vergüenza ni pudor, solo con la emoción cruda que genera el instante. Alejandro observó a Marta, que se quitó la suya lentamente, como quien actúa en un escenario, consciente de cada movimiento, no para él, sino para Carlos. La escena parecía una coreografía ensayada, pero la pasión y el deseo eran auténticos. El calor de la sauna era aún más intenso sin las toallas, el vapor envolvía sus cuerpos húmedos y brillantes, y el aroma de las hierbas mezclado con el sudor creaba una atmósfera embriagadora. Los cuerpos se acercaban, las rodillas se rozaban, las miradas ya no evitaban la piel ajena. Era un juego de resistencia silenciosa, de quien aguantaba más, quien desviaba la mirada primero, quien rompía el hechizo con una palabra, y Lucía se tumbó la primera, mirando al techo con una sonrisa enigmática, como si estuviera en otro mundo, quizá justo donde quería estar. Marta se sentó junto a la puerta, y Carlos se acercó para susurrarle algo al oído. La risa que siguió no fue de amistad, sino esa risa profunda que solo sale cuando el cuerpo y el alma se estremecen al unísono. Alejandro no preguntó qué había dicho, porque sabía que esa noche nada acabaría como antes. Salieron de la sauna uno a uno, sin llamadas ni insistencias. Cada uno fue hacia quien quiso. Alejandro no se sorprendió cuando Lucía entró en su habitación, desnuda, con el cabello mojado y los ojos libres de prohibición. Cerró la puerta tras ella, y el mundo exterior desapareció. Ella no dijo nada. Se acercó a él con una seguridad que le desarmó. Alejandro estaba sentado en el sofá, en el mismo lugar donde minutos antes habían compartido risas y limones cortados. La chimenea crepitaba suavemente, acompañando la atmósfera íntima. Lucía estaba desnuda, pero no exhibicionista. Era una presencia auténtica, poderosa en su vulnerabilidad. Su piel aún guardaba el calor de la sauna, pero la anticipación le hacía estremecerse. Alejandro podía ver cómo su respiración se hacía lenta y constante, preparándose para cruzar una línea invisible. No hace falta que digas nada, susurró ella. Solo se arrodilló a su lado, deslizándose sobre él como si fuera una piedra cálida. Alejandro recorrió con sus manos la curva de su cintura, la suavidad de su espalda, la firmeza de sus caderas. Todo estaba húmedo y caliente, irradiando una energía que parecía surgir de lo más profundo. Ella se movía con una gracia natural, como si sus cuerpos ya se conocieran desde antes, como si el tiempo no existiera. Sus caderas envolvían a Alejandro con suavidad, sin pretensiones, solo porque no podía ser de otra manera. No había poses ni artificios, solo deseo sincero. Él la miraba a los ojos, no al cuerpo. Sus labios entreabiertos, sus ojos semicerrados, las palabras murmuradas para sí misma que sonaban como una plegaria. Cada sonido era una descarga eléctrica que recorría su piel, se fundieron en un ritmo lento y envolvente. Los dedos de Lucía se aferraban a sus hombros y cuello, su rostro se escondía en su pecho. Era un momento de unión profunda, más allá de la carne,
Un encuentro de almas que necesitaban encontrarse. Cuando todo terminó, no se separaron. Lucía se quedó sobre él, respirando hondo, como si emergiera de las profundidades de un océano. El silencio se volvió cómplice. Dime, susurró sin abrir los ojos, ¿sabías que esto pasaría? No, respondió Alejandro con sinceridad, pero esperaba que sí. Ella esbozó una sonrisa triste, esa que se dibuja cuando se sabe que el mañana será difícil. ¿Y si todo se desmorona? Preguntó con un hilo de voz. Entonces que esta noche haya sido real, contestó él, acariciando su espalda. Pasaron largos minutos en silencio, sin tiempo, sin relojes ni obligaciones, solo respirando al compás de sus cuerpos y almas. De pronto, por la puerta entreabierta llegaron voces. La risa de Marta, clara y familiar, pero con un matiz diferente. No eran palabras, solo entonaciones. Primero risas, luego susurros que se tornaron en algo más serio. Alejandro cerró los ojos, sintiendo a Lucía acurrucarse más cerca. Su mano descansaba sobre su pecho, cálida y firme, pero la mente de Alejandro estaba lejos, en la habitación contigua, donde Marta y Carlos vivían su propia historia. Escuchaba sus pasos, sus susurros, el roce de sus cuerpos. En aquella casa de baños, todo se oía con una claridad brutal. Especialmente lo que no se quiere oír. Conocía a Marta por su respiración, cómo se detenía cuando algo la conmovía, por sus inhalaciones cortas, sus exhalaciones contenidas, sus gemidos ahogados que no dejaba escapar si no perdía el control. Ahora lo había perdido. Lucía permanecía en silencio, mirando a Alejandro con ojos entrecerrados, como leyendo su alma. ¿Siente celos?, preguntó en voz baja. Él no respondió de inmediato. No sabía qué era exactamente lo que sentía. No era rabia ni enfado, sino una mezcla extraña de dolor y excitación. No lo sé, dijo finalmente. Es raro, pero no puedo detenerlo. Ya no tiene sentido, murmuró ella. No hay vuelta atrás, asintió, y ambos supieron que el camino de regreso estaba cerrado. Desde la habitación contigua, la cama crujía al ritmo de una pasión desbordada. Marta no estaba sola, se entregaba sin límites, con una libertad que Alejandro no había visto en ella en años. No era solo sexo, era un grito silencioso de deseo reprimido, de necesidades calladas durante demasiado tiempo. ¿Quieres saber cómo se veía desde fuera?, preguntó Lucía, sonrojándose al principio, para luego añadir con descaro. No, en absoluto. Ni siquiera bajaba la mirada, como si fuera aposta. Alejandro cerró los ojos, no por dolor, sino por la certeza de que aquella noche era real, sin máscaras ni juegos. No había perdedores ni ganadores. Solo quienes se atrevieron, y en ese instante, el tic-tac del reloj pareció detenerse, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Pero en la oscuridad, tras las ventanas empañadas por el vapor, una sombra observaba. Un susurro apenas audible recorrió la estancia. Una pregunta quedó flotando en él. Aire, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? La noche se espesaba como el vapor que aún impregnaba cada rincón de la casa de baños, cuando un ruido sutil, casi imperceptible, quebró el frágil silencio que envolvía a los cuatro. Era un susurro, un roce, un crujido lejano que despertó en Alejandro una sensación extraña, un escalofrío que le recorrió la espalda. Se incorporó lentamente, dejando que la toalla cayera a sus pies, y miró hacia la puerta entreabierta por donde se colaban las sombras danzantes de la chimenea. Marta y Carlos seguían en la habitación contigua, perdidos en una mezcla de risas sofocadas y susurros que se volvían cada vez más densos, mientras Lucía permanecía junto a él, sus ojos fijos en los suyos, como si pudiera leer cada pensamiento oculto tras la máscara de control que él intentaba mantener. La atmósfera respiraba tensión, deseo y un misterio que se anidaba en lo más profundo de sus corazones. De repente, un golpe seco resonó desde la cocina, seguido de un silencio pesado, tan opresivo que parecía llenar la estancia con una presencia invisible. Las miradas se cruzaron, cargadas de preguntas sin respuesta, y un frío silencioso se coló entre ellos, helando la calidez que minutos antes los había envuelto. ¿Qué ha sido eso?, murmuró Marta, su voz quebrada por la incertidumbre mientras se levantaba, envolviéndose con rapidez la toalla alrededor del cuerpo. No lo sé, respondió Alejandro, con el ceño fruncido y la mirada fija en la puerta que daba al pasillo. Carlos se levantó también, dejando caer la toalla con un gesto despreocupado que no conseguía ocultar la tensión que empezaba a apoderarse del grupo. ¿Será el viento, o algún animal?, intentó bromear, pero su voz sonaba forzada, como si intentara conjurar fantasmas.
que comenzaban a rondar la vieja cabaña, Lucía se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina, observando la oscuridad que lo envolvía todo. Los árboles se mecían bajo la brisa nocturna, y en la distancia, una luz tenue parecía parpadear entre las sombras. ¿Habéis visto eso?, preguntó, señalando con un dedo tembloroso. Los demás se acercaron y miraron hacia el exterior, pero ya no había nada, solo la noche silenciosa y la promesa de secretos ocultos bajo las estrellas. Seguro que es la luz de algún vecino, dijo Marta, intentando calmarse. Aquí estamos en medio del monte, pero no tan aislados. Sin embargo, la inquietud no se disipó. Algo en el aire cambiaba, como si la cabaña misma respirara un misterio antiguo y acechante. Regresaron al interior, pero la magia que los había unido parecía haberse tornado en una sombra de duda y desasosiego. Las risas y las miradas cómplices quedaron atrapadas en una atmósfera cargada de preguntas que nadie se atrevía a formular. Alejandro volvió a sentarse, la mente atrapada en una maraña de pensamientos. La noche se había tornado en algo más que un simple encuentro de cuerpos y pasiones. Ahora, era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal. Mientras tanto, en el silencio de la sauna, un eco lejano parecía susurrar su propio juego, una voz antigua que invitaba a cruzar límites prohibidos y a enfrentarse a verdades enterradas bajo capas de rutina y apariencias. Lucía se acercó a Alejandro, tomando su mano con una firmeza inusual. Esta noche ha cambiado todo, dijo con un suspiro. No podemos volver atrás, aunque queramos, él asintió, consciente de que las certezas se habían desvanecido y que el futuro estaba lleno de incógnitas y peligros. En ese instante, un golpe más fuerte resonó, esta vez proveniente del sótano, bajo sus pies. Un sonido seco, como si algo, o alguien, estuviera intentando llamar su atención desde las profundidades de la casa. Los cuatro quedaron paralizados, mirándose con ojos que reflejaban tanto miedo como curiosidad. ¿Queréis saber qué hay abajo?, preguntó Carlos con una sonrisa nerviosa, intentando disfrazar el temblor de su voz. Nadie respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La puerta del sótano, vieja y carcomida por el tiempo, parecía invitarlos a bajar, a descubrir aquello que la noche y la cabaña guardaban con recelo. Alejandro sabía que esa elección marcaría el destino de todos ellos, porque a veces, el calor del vapor no solo despierta deseos ocultos, sino también fantasmas que creías olvidados, y en la penumbra de aquella cabaña, algo esperaba paciente, dispuesto a desvelar un secreto que podría cambiarlo. La noche apenas comenzaba, y el misterio se cernía sobre ellos como una sombra implacable. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que les aguardaba en las entrañas de la casa, o acaso, ya era demasiado tarde para echarse atrás? La puerta del sótano, de madera oscura y desgastada, parecía una boca que invitaba a tragarlos. El aire que salía de allí era frío, denso, con un aroma a humedad y a tierra que contrastaba con el calor sofocante de la sauna. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda, y sin saber muy bien por qué, esa sensación le recordó a un antiguo relato que le contaba su abuelo sobre sombras que habitan en los rincones olvidados de las casas rurales. Carlos fue el primero en acercarse, apoyando la mano en el viejo picaporte de hierro, que chirrió con un quejido profundo al girar. Las escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad, y la única luz provenía de la tenue lámpara que colgaba del techo, proyectando sombras alargadas y deformes sobre las paredes cubiertas de musgo. Vamos, que no muerde, dijo con una sonrisa nerviosa, intentando contagiar valentía. Marta y Lucía intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre, pero siguieron a los hombres sin decir palabra. Alejandro se quedó un instante en la cima, respirando hondo para controlar ese nudo que se le había formado en el estómago. Al poner el pie en el primer peldaño, un crujido seco resonó bajo sus botas. El sótano era frío y húmedo, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse en la penumbra. A medida que bajaban, el aire se hacía más denso, y un silencio absoluto se apoderó del grupo, roto solo por la respiración contenida y el leve tintinear de la cadena que sujetaba la lámpara. En el centro de la estancia, una mesa antigua sostenía varios objetos cubiertos con una tela gruesa y polvorienta. Alejandro se acercó con cautela y retiró el paño, revelando un conjunto de cartas, fotografías descoloridas y un pequeño libro encuadernado en cuero gastado. ¿Qué es esto?, preguntó Marta, tocando con los dedos temblorosos las imágenes. Las fotos mostraban a personas de aspecto severo, vestidas con trajes tradicionales de la zona, posando frente a la misma cabaña. Pero lo que más llamó la atención fue una nota escrita a mano, con tinta ya casi borrada, que decía: quien se atreva a desvelar los secretos de esta casa, debe estar preparado para enfrentar las sombras de su propio deseo.
Una risa nerviosa escapó de Carlos. Esto parece el guión de una película de misterio barata, comentó, intentando aligerar la tensión. Pero, ¿y si es verdad? Lucía abrió el libro y empezó a leer en voz baja, mientras Alejandro miraba fijamente una de las fotografías, donde una mujer de mirada intensa parecía seguirlo desde el papel. La lectura desveló una historia antigua sobre amores prohibidos, pactos oscuros y una maldición que habría caído sobre los primeros habitantes de la casa. Decían que cada generación debía pagar un precio por los secretos guardados entre esas paredes. El ambiente se volvió más opresivo, y el grupo sintió como si la misma casa respirara, observándolos con ojos invisibles. Un ruido sordo proveniente de una esquina oscura les hizo girar a todos al unísono. Allí, entre las sombras, algo parecía moverse lentamente, como una presencia que despertaba después de un largo sueño. ¿Habéis oído eso?, susurró Marta, acercándose a Alejandro. Él asintió, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que aquella noche estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Las luces titilaron y la lámpara pendía peligrosamente de la cadena, proyectando figuras que parecían danzar grotescamente en las paredes. El misterio de la cabaña y sus secretos no solo se escondía en las historias del pasado, sino que ahora, de algún modo inquietante, estaba vivo y presente, y mientras las sombras se alargaban. Una pregunta quedó flotando en el aire denso de aquel sótano: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad, y qué precio estarían dispuestos a pagar?